Entendido el caso del diseño por capacidad, vemos ahora los sistemas estructurales. Tenemos en principio los pórticos resistentes a momento. Como los conocemos, son sistemas de vigas y columnas, sistemas que tienen en general poca rigidez, pero son capaces de tener grandes desplazamientos, deformaciones y por ende pueden tener altos niveles de utilidad en función a su desempeño. Y vemos aquí a la derecha que hay tres niveles en la clasificación según su nivel de desempeño. Pórticos especiales, pórticos intermedios y pórticos ordinarios. Los especiales se diseñan para que sean capaces de incursionar en el rango elástico con una ductilidad y disipación de energía elevada, para lo cual se requiere un estricto control de las fallas frágiles. En el intermedio, esa disipación de energía y la ductilidad que se espera es moderada, un poco menor que en el caso de pórticos especiales. Y por lo tanto, en el caso de pórticos intermedios se aplican en zonas de moderada sismicidad, mientras que los pórticos especiales se aplican en zonas de alta sismicidad. Y nos quedan los pórticos ordinarios a momento, que se diseñan para que tengan principalmente un comportamiento elástico, con una capacidad limitada de incursionar en el rango elástico y disipar energía. El detallado se presenta de forma convencional sin mayores exigencias sísmicas y se utilizan en zonas de baja sismicidad. O sea que si nos concentramos, por ejemplo, en el caso de pórticos especiales, estaríamos cumpliendo con todos los requerimientos más exigentes que nos impone la norma para una estructura que deba ser suficientemente dúctil y con buena disipación de energía. Y por eso es que en la presentación me enfocaré bastante en el caso de los pórticos especiales a momento, que en sus siglas sería el Special Moment Frame, el otro el intermedio y el otro el Ordinary Moment Frame. En el caso de pórticos resistentes a momento se pueden presentar tres tipos de fallas. En la viga, cedencia por flexión. En la zona del panel, que es exactamente el nudo, cedencia por corte. Y en la columna, cedencia por flexión y fuerza axial. De estos tres sistemas, primero debe darse la falla por cedencia en la viga. Luego vendría la falla por corte en la zona del panel y por último es que se pudiera presentar la falla en la columna. De esa forma garantizamos que se tenga un buen comportamiento y un buen desempeño sismoresistente. Deben formarse rótulas plásticas entonces en vigas a una cierta distancia de la cara, que hay una longitud LH que es la distancia entre rótulas plásticas. Vemos que en la respuesta a las acciones sísmicas se evidencia que los momentos en vigas y columnas se producen en el mismo sentido, generándose una gran demanda por corte en los nodos. Fíjense aquí en esta gráfica cómo hay un incremento de la fuerza cortante en lo que es el nudo, afectando la cedencia por corte precisamente en la zona del panel. Y para lograr una buena utilidad de disipación de energía es necesario que estas vigas sean capaces de alcanzar su capacidad plástica y para ello vamos a controlar todos los mecanismos que pudieran limitar la misma. Podemos decir también que es vital garantizar una mínima resistencia de columnas en su rango elástico e incluir conexiones competentes a momentos debidamente precalificadas. La conexión es un punto vulnerable en las estructuras metálicas y en el caso de los pórticos resistentes a momento la exigencia es muy grande y debemos controlar la conexión que termina colocándose en una estructura para que la misma no limite toda la disipación de energía y la capacidad que tenga. Veremos más adelante qué tipos de conexiones precalificadas son las que se pueden utilizar en este tipo de sistemas. Los pórticos con arrezamientos excéntricos están formados por vigas, columnas y precisamente estos arrezamientos que generan una excentricidad, tal como lo presentaba en el diseño por capacidad. El tramo de viga donde se produce la excentricidad se le denomina enlace o link en inglés. Y en dicha zona se genera la cedencia por corte o flexión, con una importante incursión elástica y disipación de energía, mientras el resto de los elementos se diseñan para que permanezcan en el rango elástico. Precisamente es lo que ya venía comentando del diseño por capacidad.
Los sistemas con pórticos arrastrados excéntricamente se desarrollaron originalmente en Japón en la década de los 70. Fujimoto 1972 y Tanahashi 1974. Y posteriormente en los Estados Unidos para la década de los 80, siguiendo la referencia de Popov de 1987. Actualmente es una opción muy utilizada en estructuras importantes debido a que presentan una solución excelente para el diseño sismoresistente al combinar una rigidez elevada por las riostras que controlan los desplazamientos laterales y la disipación de energía proveniente de la incursión elástica en las zonas de los enlaces. Es un sistema ideal para altas zonas sísmicas porque combina dos aspectos fundamentales: resistencia y ductilidad, además de la rigidez y disipación de energía. Bueno, y hablando en aspectos arquitectónicos, al generar una excentricidad, por ejemplo, en la parte central pueden caber puertas, ventanas, es decir, a diferencia de los pórticos con ornamentos concéntricos que ya veremos, la excentricidad favorece un poco este aspecto de arquitectura. Lo que sí es que tienden a ser utilizadas en estructuras de luces un poco grandes. Pensando que este ángulo suele ser 45 grados, suponiendo una altura de piso de 3 metros, aquí ya tendríamos 3 metros, aquí 3 metros 6, o sea que estamos hablando de que normalmente este tipo de estructura suele utilizarse a partir de los 7 metros de longitud entre tramos. Un poco menos ya no es tan sencillo, o habría que ir a un sistema, como ya lo veremos, de una diagonal simple. Pero este sistema que estaba presentando es para luces ya a partir de 7 metros aproximadamente. Si es más pequeño, 4 o 5 metros, sí podemos ya utilizar un sistema simple. Digamos, la fórmula para saber si aplicar uno u otro es tratar de que este ángulo respecto a la horizontal o a la vertical esté cerca a los 45 grados. Aquí tenemos 5 tipologías: simple, B invertida, B, X de 2 pisos y la B invertida con enlace vertical. La segunda es la más utilizada, la B invertida. En términos generales, se recomienda imponer la excentricidad en las zonas intermedias de las vigas y no cerca de las columnas, a fin de evitar que se originen fuerzas muy grandes en la junta viga-columna, afectando la estabilidad de la estructura y el diseño de la conexión, que tendría que ser precalificada a momento, como lo dispuesto para pórticos especiales a momento. Por eso hacía énfasis que esta era la ideal. En el caso de los pórticos con arrastramientos concéntricos, bueno, son sistemas donde estos arrastramientos se conectan de forma concéntrica, es decir, el eje neutro de todos los elementos coincide en un punto sin excentricidades. Están formados por vigas, columnas y sistemas de barras diagonales o riostras, donde se tiene una respuesta principalmente a tracción y compresión. Es importante destacar que por lo general son sistemas con mucha rigidez, lo cual facilita en el control de derivas de piso, pero a su vez la disipación de energía de utilidad es moderada, condicionada por el pandeo de las riostras a compresión. Sabemos que un elemento está a tracción, otro está en compresión, y suele haber un pandeo importante en la riostra a compresión, limitando entonces de esta forma la ductilidad. Este tipo de sistemas son ideales para estructuras de muchos niveles y en estructuras de dimensiones considerables en planta, ya que aportan estabilidad rotacional. Aquí también tenemos 5 tipologías o 5 tipos de pórtico: el simple, B invertida, B, X de un piso y X de 2 pisos. Igualmente, lo veremos acá a la derecha, uno de los parámetros principales para elegir la configuración adecuada de riostra en una determinada estructura es el ángulo que se forma respecto a la horizontal. Ya había destacado que el ideal es 45 grados, nos movemos entre 40 y 50 grados, y, por ejemplo, para los casos donde la altura de piso es aproximadamente la mitad de la luz libre de la viga, se recomienda la configuración X de 2 pisos. Tenemos, según el nivel de desempeño, 2 categorías: pórticos especiales concéntricos o con arrastramientos concéntricos y pórticos ordinarios. No tenemos el intermedio. Y en el caso de zonas de alta sismicidad y la mayor exigencia de utilidad, estaría enmarcado dentro de los pórticos especiales.
mientras que en los ordinarios obedecen más que todo a sistemas ante cargas laterales de viento, o bien aquellos sistemas donde nos interese que se comporte de forma elástica. Vemos entonces la distribución de fuerzas, tracción y compresión, y que evidentemente en este ciclo de carga y descarga, la red estará en compresión y en tracción en diferentes ciclos, y por eso es importante controlar ese pandeo. Un sistema que es poco conocido, aunque ya se ha utilizado en una gran cantidad de edificaciones, es el sistema de pórticos con arrastramientos de pandeo restringido. Las riostras de pandeo restringido están formadas por una barra o núcleo central recubierto por una capa deslizante antiadherente. Esta barra se inserta en un tubo exterior sirviendo de camisa metálica relleno de un mortero de cemento bravo. Lo vemos en la figura. El elemento que resiste en realidad es la placa o plancha metálica, que vemos aquí marcada con el borde azul, que sería lo que llamamos el segmento cemento. Cuando sometemos a esto a tracción, el segmento cemento, que además es el más angosto, es la parte que precisamente va a ceder. O sea que su resistencia estaría asociada al área por el FY, por un factor de minimización. Cuando lo sometemos a compresión, el segmento que está también en la parte central tendería a sufrir pandeo y a limitar su capacidad de compresión. Pero el mortero dentro de una camisa metálica le impide el pandeo. Entonces, al no poder pandear porque está encerrado en un elemento estructural relleno de un mortero de cemento, al controlar ese pandeo, prácticamente podemos alcanzar que a compresión resista igual que a tracción. Y por ende, vemos aquí en la parte inferior derecha, cómo el diagrama de estéresis del sistema de arrastramiento típico, que era muy buena a tracción y muy malo a compresión, precisamente por el pandeo, aquí logramos un diagrama de estéresis prácticamente perfecto, donde hay una muy buena disipación de energía, que es el área encerrada, y la resistencia a tracción es prácticamente equivalente a la resistencia en compresión. Esto, digamos, trae una serie de ventajas. Una de las ventajas de las riostras de pandeo restringido respecto a una riostra típica es que se logra incursión inelástica adecuada, presentando respuesta estable ante cargas alternantes, sin la reducción del área de los ciclos de estéresis por problemas de pandeo. Hay que decir que evidentemente parte de esta estrategia es que el objetivo del sistema es que se genere una resistencia a tracción similar a la compresión. Y es lo que queríamos hacer en el caso de arrastramientos convencionales, donde prácticamente diseñamos el arrastramiento por fuerzas a compresión y a tracción queda muy holgado. Eso es lo típico. Por lo general, un arrastramiento como el que veíamos anteriormente, la compresión es la que define la sección que vamos a colocar allí y a tracción queda muy holgado. Es decir, la demanda entre la capacidad no está al límite, cuando a la compresión sí está al límite. ¿Qué sucede con eso? Que las dimensiones o la sección que ponemos de arrastramiento va a ser mucho más importante, es decir, un perfil, ejemplo, un HB 200, va a ser muy diferente a la plancha que estamos colocando aquí. Entonces, esto trae una reducción de costos. O sea, esto lo que hace es que persigue una reducción de costos. De paso, por supuesto, se logra además simplificar las conexiones al disminuir la exigencia de las mismas en comparación a los arrastramientos convencionales. De hecho, en la figura, si lo vemos, se logra hacer una conexión simple de un pin. O sea, llega a ser una conexión de un perno, llevando prácticamente de forma ideal a lo que conocemos como una articulación perfecta. Eso que nosotros hacemos de colocar articulaciones en los extremos, prácticamente se logra a partir de este sistema. Se ha implementado, pueden buscarlo ustedes en internet si quieren. Lo único que tienen que hacer es buscar los
arrestamientos de panteo restringido. Muros con placas de acero. Son pórticos formados por placas esbeltas asociadas al alma del muro, conectadas a componentes de borde horizontales y verticales. Lo vemos aquí en la imagen. Las placas se diseñan para pandear y fluir bajo la acción sísmica, propiciando mecanismos de deformación plástica y disipación de energía, donde los bordes que forman el contorno permanecen esencialmente en el rango elástico. Es decir, es como tener un pórtico de vigas y columnas de acero y colocar en vez de mampostería unas placas de acero que son las que en este caso forman parte del sistema resistente a sismo y pueden pandear y fluir bajo dicha acción sísmica, propiciando mecanismos de deformación plástica. Vemos aquí la imagen, cómo se presenta una clara evidencia de fluencia y pandeo en una serie de ensayos, y habrá una zona de tracción, una zona de compresión, y a partir de todas las tensiones que se generan internamente en esta placa que se logra dicha disipación. Hay casos también de edificaciones que se han construido con esta técnica y han dado muy buenos resultados. El tipo más usual de muros con placas de acero es el que incluye placas esbeltas sin rigidizadores. Otra alternativa es el uso de placas rigidizadas mediante elementos adicionales de acero que incrementan la resistencia del pandeo de la placa por corte. Esto también lo pueden investigar y está en la norma. Entonces, si ustedes van a la norma de provisiones sísmicas, la 341-2010, encontrarán en los sistemas estructurales el sistema de muros con placas de acero, así como también encontrarían el sistema de pórticos con arrestamientos de pandeo restringido y otros sistemas que no he incorporado a la presentación, como son los casos de cerchas especiales.